Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ya habíamos, bueno, vamos a ir largando. Hola Octavio, More, ¿qué tal? Buenas tardes. La clase pasada habíamos visto ciclo de gas, ciclo Brighton, y habíamos hecho una introducción de lo que era la segunda parte de la materia, donde todo habíamos visto ya los- las variables de Rankine para el cálculo de su eficiencia y demás, y sus distintas aplicaciones. Después vimos ciclo de Brighton en la clase pasada, y esta clase vamos a ver ciclo Otto, ¿sí? Después nos quedaría para el parcial diésel y semidiésel, ¿sí? Y no vamos a llegar a ver ciclo de máquinas frigoríficas, que creo que el profe, el teórico, no recuerdo si alcanzó a profundizar este tema. ¿Alguno se acuerda de eso? Si máquinas frigoríficas pudieron ver. Este, Creo que no. Bueno, sí. Yo también creo que no se vio. Eh, bueno, no sé si ya les comentaron, pero es probable que ya los finales de fin de año ya sean presenciales, ¿no? No sé si están al tanto. Es más, ya están como liberando las clases también. Hay algunos, bueno, el año que viene sí o sí presencial, y creo que los exámenes finales también ya pueden ser, algunos pueden ser presencial, ¿sí? Así que Tenía bueno, de a entendido poco. que era mixto, ¿no? La modalidad para ahora, Sí, entonces. creo que nos estaban dando la libertad de poder eh, equilibrar o dividir, digamos, la cantidad de alumnos entre virtual y presencial, pero bueno, de a poquito se va a ir llevando a la presencialidad, me parece. Me parece que ese es el camino que vamos a estar haciendo. Bueno, hoy vamos a ver ejercicios de ciclo Otto. Yo les cargué, déjenme un segundo, no sé si guardé los cambios. Ahí les cargué en la V la guía práctica. La guía práctica. Bien. Donde veíamos, bueno, en la clase pasada, el ciclo de Brighton, si era un sistema abierto o era un sistema cerrado, ¿sí? Les decía que el principio de funcionamiento de las turbinas de aviones o cohetes aeroespaciales se basa en este principio de compresión, una cámara de combustión y una turbina, ¿sí? Vimos, bueno, cómo era el diagrama, las fórmulas que utilizábamos. Se acuerdan que acá había, en el ejercicio, digamos, que yo les puse, había un error, estaban intercambiado las temperaturas. Esta es la fórmula correcta. Después la forma de llegar a calcular la eficiencia en relación a la relación de compresión, ¿sí? Y el ejercicio que habíamos visto, el ejercicio 69, lo habíamos, lo habíamos realizado en clases. Y después, bueno, la relación óptima de presiones, que esto por ahí lo vimos medio rápido, pero me parece, pero quería detenerme unos minutitos acá en el tema de la relación óptima de presiones, que lo vimos como fórmula y había que calcularlo, ¿sí? Eh, este rendimiento, digamos, de estas máquinas o de este ciclo siempre aumenta a medida que metemos mayor relación de compresión, ¿sí? Y es decir, que a medida que aumenta la temperatura 3, de acuerdo en el gráfico, que es la temperatura mayor del sistema, voy a tener mayor relación. Entonces, por eso va a aumentar la relación de compresión y va a aumentar la eficiencia del mismo, ¿sí? Eh, bueno, esta era la fórmula. Recién, bueno, y el ejercicio anterior nos daba una relación de compresión de 8, que era la relación entre 1 y 8 bares, ¿sí? Y haciendo con esos valores el cálculo del rendimiento óptimo para este ejercicio, nos daba 11,6.
Entonces, si con ese 11,6 nosotros calculamos la eficiencia, ¿sí? Con esta fórmula, nos daba un incremento en la eficiencia de un 51%, ¿sí? Es decir, que este sistema, si pudiéramos aumentar la relación de compresión a 11 en lugar de 8, obtendríamos casi, bueno, 6 puntos de ganancia en el rendimiento térmico del dispositivo, ¿sí? Esto lo quería aclarar de la última clase que no me pareció que por algunas consultas que tuve no quedó muy claro, ¿sí? Entonces, esta fórmula, digamos, nos sirve para encontrar cuál sería la relación óptima. Y en base a eso, fíjese que acá hay un párrafo donde dice que el límite de esta temperatura, la temperatura máxima del sistema que pueda soportar esta máquina, está dada por las características, las propiedades del material que utilicemos en la turbina, ¿sí? Por ende, si esta es muy elevada, ya podemos estar fundiendo el equipo, la máquina, entonces tenemos que bajar. Entonces tenemos que bajar esa temperatura para no dañar mecánicamente las propiedades del material. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta ahí con la relación óptima de presiones? Bueno, creo que hasta acá hicimos la clase pasada. Hicimos, bueno, el dato era 8, calculando con la temperatura 3 y la temperatura 1, nos daba 11,6. Y si nosotros esto lo ponemos en la fórmula de eficiencia, nos va a dar un 51% de eficiencia. Con las mismas variables, digamos, este equipo, podemos llegar a obtener 51%. Vamos a tener como limitante, como dije recién, la temperatura máxima del sistema de acuerdo a las propiedades del material constructivo de la máquina. Bueno, dicho esto, vamos a ir con ciclo de combustión Otto por el día de hoy. Bueno, este motor consta de 4 tiempos. Voy a tener una etapa de admisión de aire hasta un punto, que es el punto muerto inferior. Voy a realizar una compresión hasta el punto B. En el punto B se va a producir la combustión a volumen constante en este caso, va a haber un aumento de temperatura y aumento de presión, para luego hacer una expansión y una adición de calor hasta el punto D, ¿sí? Después ya tengo el escape de aire, ¿sí? Tengo una válvula de escape y una válvula de emisión donde va moviéndose los cilindros, ¿sí? Para generar este ciclo, ¿sí? Eh, lo que tenemos con el ciclo Otto, ya lo vamos a ver después cuando lo empecemos a comparar con el ciclo diésel, es que en la cámara, dentro de esta cámara, yo voy a tener una mezcla, ¿sí? Acá cuando tome la admisión, una mezcla de aire que tiene aire y combustible. Va a tener aire y combustible. Y llegado a este punto, yo voy a encender una chispa para que reaccione esta mezcla y me genere el trabajo del émbolo, tirármelo hacia el extremo inferior, ¿sí? Después vamos a ver las diferencias que tiene con el ciclo diésel. Bueno, ya por el teórico ya la deben saber, pero bueno, el ciclo diésel en vez de comprimir aire y combustible, comprime solamente aire y después se le inyecta combustible, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Con esto que digo, ¿qué creen que va a tener mayor eficiencia? ¿El ciclo Otto o el ciclo diésel? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno que arriesgue? Otto diésel, sí que no lo saben.
¿Recuerdan alguno? ¿O se imaginan? La pregunta es, en base a lo que ya vieron, ¿qué ciclo creen que va a tener mayor eficiencia? ¿Si el ciclo Otto o el ciclo diésel? Bueno, el diésel, ¿sí? El diésel la respuesta sería el diésel. Y la gran diferencia del o la justificación del por qué es que cuando los cilindros hacen la compresión de la mezcla en la cámara, en el ciclo Otto lo van a hacer con una mezcla de aire y combustible, entonces le va a costar más comprimir esa mezcla. Y el ciclo diésel solamente va a comprimir aire y es mucho más compresible el aire que una mezcla. La diferencia, otra gran diferencia es que acá en el ciclo Otto voy a tener una bujía que va a producir una chispa que va a hacer explotar. Y en el ciclo diésel, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, los inyectores de los motores, ¿sí? Son los que van en ese motor son los que van a introducir el combustible, el diésel, y producto de la compresión y el aumento de la temperatura va a hacer que reaccione y explote y generemos un trabajo. Pero bueno, acá la combustión se genera producto de una chispa a volumen constante como adición de calor. Bueno, dicho esto, vamos a ver acá unas fórmulas que vamos a estar utilizando. La de rendimiento, bueno, en relación a los calores aportado y perdido. Voy a tener una relación de compresión volumétrica, que va a ser el volumen A sobre el B. ¿Sí? La relación de compresión va a ser el punto A sobre el B, que en este caso, en un ciclo Otto, va a ser igual a la relación entre D y C, ¿sí? Por ser las dos a volumen constante. Después los calores perdidos y el calor aportado los calores específicos a volumen constante y la relación de las temperaturas que están en juego, tanto sea para el calor perdido como para el calor aportado. Después el rendimiento en función de las temperaturas, que es lo mismo que vimos acá en relación a los calores. Y después, como vimos también en las clases anteriores, la relación entre temperatura y volumen o ecuaciones de estado de transformaciones adiabáticas. ¿Sí? Si nosotros empezamos a desarrollar cada una de estas ecuaciones, vamos a llegar al valor de eficiencia representado o expresado en 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la gamma menos 1. ¿Sí? Esa sería la fórmula final del cálculo de eficiencia. Ahora, fíjense que acá tenemos también un valor de eficiencia. Es decir, que si nosotros en este ejercicio que vamos a plantear hoy, nosotros ya conocemos la relación de compresión, directamente ya podría calcular la eficiencia del ciclo de la máquina térmica. Pero, digamos, lo que vamos a hacer, igual que la clase pasada, vamos a calcular los puntos del gráfico para conocer los calores, para conocer las temperaturas máximas de trabajo, y recién ahí calcular la eficiencia. ¿Sí? Así, bueno, este ejercicio que yo se los cargué hace unos minutos en la UV, dice calcular las coordenadas de los vértices de un ciclo Otto de aire con los siguientes datos. Nos da una presión 1, la presión de admisión, y la temperatura 1, una relación de compresión igual a 7, un diámetro del cilindro, una carrera del pistón, también en cilindros, y un delta T entre la temperatura 3 y la temperatura 2. Después nos da los datos del aire, la constante, Cp y Cv, y tenemos que calcular el rendimiento, perdón, tengo que calcular todas las coordenadas de los vértices, el rendimiento,
el volumen de la cilindrada, que ese volumen de cilindrada es la diferencia entre el volumen 1 y el volumen 2. Cuando veíamos el gráfico, si nosotros lo expresamos acá, vamos a ver el volumen A sobre el volumen B. Eso va a ser el volumen de la cilindrada del motor y luego calcular el trabajo útil, y les voy a incorporar al último la presión efectiva. Y ya después lo vemos. Así que ahora vamos con los datos que tenemos. Vamos a calcular los puntos de cada uno de los vértices del gráfico, ¿sí? Para completar las variables que nos faltan en cada uno de los puntos. Para el punto 1 tenemos la presión y la temperatura, la tenemos como dato. Lo que tenemos que hacer es calcular el volumen 1. Vamos a calcular la masa de aire también, si es que es necesaria. Y acá yo les había puesto el volumen 1 como poder calcular en base a los datos del diámetro del cilindro y la carrera del pistón, ¿sí? Así que vamos por ahí, que el primer dato que podemos calcular con lo que tenemos acá es el volumen 1. Vamos a calcular el volumen 1. Y después del volumen 1 seguramente ya podemos calcular la masa también, ¿sí? Así que vamos empezando por eso, volumen y masa. Hasta ahí, de nuevo, con ecuaciones de estado. Bueno, en realidad todavía no podemos vincular, pero porque estamos en el punto 1, pero ya tenemos datos de presión, temperatura, calculamos el volumen con la fórmula de pi, diámetro cuadrado. Con esta fórmula, pi, diámetro cuadrado. Vamos a calcular ahí. Después ya vamos a tener todos los puntos de la coordenada 1, por ende vamos a poder calcular la masa. También aplicando la ecuación de estado. Volumen calculamos. La constante es dato y la temperatura también es dato. Entonces, primero el volumen 1. Alguno que lo haga me dicta cuánto les dio. Ahí está Federico, gracias. 7,85. O sea que el valor acá es 7,85 centímetros cúbicos, ¿sí? Estamos hablando de volumen. Estamos hablando de volumen. Con esos datos vamos a calcular la masa. Tengo la presión, tengo el volumen ahora, la constante. La presión para este caso, vamos a tener que hacer un pasaje de unidades.
Podemos usar 10.330 o 1,033, recuerden, pero hay que pasar, ahí tengo que trabajar en metros. No, More, no vamos a poder trabajar kilopascales. Si vos trabajas kilopascales, la unidad debería estar en joules, la constante. Tendrías que trabajar en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Fíjate vos para que puedas simplificar las presiones, las unidades, y vos estás calculando ahora, acordate una masa, por ende te tiene que dar kilogramos. O sea, acá lo que yo les puse ya está expresado en kilogramos sobre metros cuadrados, ¿sí? Por eso nos da 10.030, si no nos daría 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bien, vamos con la masa del aire. Ahí los centímetros cúbicos también lo vamos a tener que usar en metros cúbicos, el del volumen 1. Y por supuesto la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿no? Por eso, por supuesto. Sí, está bien. ¿Quién? Sofi. Sofi, bien. Ese es el valor que nos da. 9 por 10 a la menos 4. La masa de aire. ¿Sí? 9 por 10 a la 4. O 9,2, como puso ahí Sofi. Diez a la menos. Bien, con eso ya tenemos todas las coordenadas del punto 1. Ahora si tenemos que pasarnos al punto 2 de este ciclo, vamos a tener que, como datos, la verdad que no tenemos casi nada. Entonces, digamos, si yo quisiera arrancar por la presión, vamos a plantear la fórmula de ecuación de estado, a ver cómo está acá. Si quisiera arrancar por la presión, ¿sí? Yo poniendo la ecuación de estado, me va a quedar que es igual al volumen 2, la masa, que ya la conozco, la constante, que ya la conozco, y la temperatura 2. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que arrancar por acá, la verdad es que me está faltando calcular el volumen y la temperatura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos el volumen y la temperatura? O, a ver, mejor dicho, calculen el volumen y la temperatura y a ver, me plantean las dudas de cómo sacarlo.
Vamos de acá a calcular volumen y temperatura. ¿Por dónde arrancamos? ¿Volumen? ¿Alguno está planteando alguna ecuación o algo? Profe, ¿podría volver un ratito el gráfico? Este. A este lo vamos a llamar 1, 2, 3, 4. Nosotros ya hicimos presión, volumen y temperatura en el punto 1. Ahora del punto 2 no tengo muchos datos. Yo les propuse que si arrancamos por la presión, nos va a quedar la masa, la constante, la temperatura y el volumen. Y acá nos está faltando el volumen y la temperatura. Esto ya está. ¿Cómo calculamos? ¿O qué relacionamos para calcular estas dos incógnitas que tengo para llegar a la presión? Profe, y por ejemplo, T2 no se puede despejar del delta T. Pero te va a faltar T3. Claro. Acá te falta el T3. Que sí, es Ujú. verdad, ya lo vamos a usar para el otro punto. Pero para resolver esto necesitas todavía T2. Fíjense, bueno, ya que tocaste el tema, la temperatura 2, la temperatura 2, yo puedo relacionarla con la temperatura 1, ¿sí? Porque es una expresión adiabática, ¿correcto? Al ser una expresión adiabática, una transformación adiabática, yo puedo decir que la temperatura en el punto 1 y el volumen en el punto 1, esto recuerden que era elevado a la gamma menos 1, ¿sí? Es igual a la temperatura en el punto 2 por el volumen en el punto 2 y de nuevo a la gamma menos 1, ¿sí? Entonces de acá yo puedo calcular la temperatura 2. De nuevo me está faltando el volumen 2. ¿Cómo puedo calcular el volumen 2? ¿O me hace falta calcular el volumen 2? ¿Los agarro muy cansados, muy viernes o hay un golpe de calor capaz? A ver, por ahí consulta, ¿no? Porque por ahí el silencio uno no sabe interpretarlo. ¿Me están siguiendo? ¿Tienen dudas? ¿No saben cómo seguir? Bueno, ahí gracias Octavio. Nosotros dijimos que la relación de compresión es la relación entre el volumen 1 y el volumen 2. ¿Sí?
Y esto es dato para nosotros. Esto es dato, que es igual a 7. Era dato. Entonces, dos cosas. Dos cosas. Si yo tengo que calcular la temperatura 2, al yo despejar, me va a quedar que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la relación de compresión elevado a la gamma menos 1. ¿Sí? Y con eso voy a resolver esta incógnita. Ahora el ejercicio también me pide calcular el volumen 2. Si me pide calcular el volumen 2, simplemente acá tengo que despejar. Yo el volumen 1 ya lo calculé, que era 7,85, puedo calcular el volumen 2. Y con eso resuelvo las dos incógnitas que tenía para poder calcular la presión. Entonces, bueno, vamos anotando, vayan diciéndome cuánto le da temperatura 2. Pero de todas maneras, ahí, bueno, Octavio nomás fue el que contestó, pero me están siguiendo, eh, saben lo que tienen que hacer, lo pueden ver o no, digamos, no lo entienden o están callados por otra cosa. ¿Alguno podría contestar? Sí, O- profe. Va, en mi caso se entiende. Está bien. Bueno, Sí, profe, por ahí cuesta un poquito. bueno, gracias. Entiéndame a mí también que el silencio por ahí a veces uno no sabe interpretar, pues no le veo las caras, no le veo las caras, no, y se hace difícil a veces. La verdad que se necesita de paciencia, interacción también para que salga lo mejor posible y poder avanzar y que a ustedes les sirva las clases, ¿no? Bueno, entonces ya con esto podemos calcular T2 y volumen 2. ¿Sí? Ecuación de estado de una diabática entre el punto 1 y el punto 2 y el volumen 2 despejando de la relación de compresión. Me dice alguno si lo calcula, cuánto les da. Temperatura 2 y volumen 2. Está el volumen 2. A ver ahí, Morena y Sofi. Metros cúbicos, está bien. 1, 2, 3. Está bien, sí, Sofi. Es 112 centímetros cúbicos. Estaba ahí, me costaba leer los ceros. Sí, está bien. 112 centímetros cúbicos o 0,30112 metros cúbicos. Bien. Vamos a calcular temperatura 2. Ahora temperatura 2. 112, pero esto expresado en centímetros cúbicos. Vamos con la temperatura.
¿Cuánto le da a otro más? A ver. 653, 653, 666. Sí, ahí Octavio, Luciano, creo que Morena también escribió antes. Esa diferencia se da en algunos decimales. A mí realmente me da 666, pero el 653 es por algunos decimales seguro. Bien, con esos datos vamos a ir a calcular ahora la presión. Simplemente reemplazar los datos. Recuerden ahí las unidades. Bueno, la masa la habíamos calculado. Tenemos la constante, la temperatura. Acabamos de calcular el volumen. Quedan los 112 por día a la menos 6 que habían puesto por ahí. Esta temperatura, bien. A ver, corríjame alguno. Este debería quedar 300 por 7, por la reacción de compresión, elevado a la 0,41, ¿sí? Este debería quedar así. ¿Alguno usó 0,4? ¿Por eso la diferencia? Bueno, fíjese, después para unificar ahí Luciano en el caso, ¿sí? Usemos acá, ¿sí? Entonces, para unificar y que no nos vayamos tan lejos, si bien, digamos, no está mal lo que están haciendo, no está mal, pero si lo tenemos como dato el 1,41, usemos 1,41, ¿sí? Así acá después todos nos acercamos un poquito más a los resultados. Entonces, con 1,41 les debería dar 666 grados Kelvin. Entonces ahora con esto vamos a calcular la presión. Simplemente poner las unidades, perdón, poner los datos que ya tenemos, de la masa que ya calculamos, la constante que es dato, la temperatura que son 666 y el volumen que son los 112, 112, sí, por día a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Para que nos dé las unidades. Y la presión nos debería dar sí, por ahí, more, a mí me daba 156.400 por ahí. Tenemos que estar en ese rango, kilogramos sobre metros cuadrados, correcto. Eso es correcto. Bueno, creo que ahí vamos bien. Ya tenemos la presión, ya tenemos todos los datos del punto 2. Entonces ahora para pasar al punto 3, como recién dijo, no me acuerdo quién, pero para calcular temperatura 3 vamos a usar el delta T que teníamos como dato y teníamos ya calculado. Acá teníamos que este valor era dato, el delta T. El T2 es 666, por ende ahora podemos calcular la temperatura 3 y sacarnos esa variable de encima. Esa temperatura nos debería dar
bueno, depende de qué usemos. Eso creo que era, el dato era 500. 500 grados centígrados. Temperatura 3 menos la temperatura 2, que lo tenemos que expresar en grados centígrados. ¿Por qué en grados centígrados? Ahora les explico por qué. Acá estamos usando un gradiente de temperatura, ¿sí? Una diferencia entre un punto y otro, ¿sí? Por ende, acá vamos a tener que usar, digamos, las unidades del gradiente. Si ustedes ahí le suman al 273, le va a dar un valor distinto, ¿sí? Entonces acá hay que trabajarlo con grados centígrados y después pasarlos a grados Kelvin. Entonces, por supuesto que esta temperatura, ahora en un ciclo Otto, es mayor que la temperatura 2. Entonces, con este dato, vamos a sacar después la presión en el punto 3. A ver ahí en el chat, sí, ahí Sofía nos da 1166. Con ese dato vamos a calcular la presión. También veíamos que la adición de calor era a volumen constante, por ende B3 y B2 son iguales. Nos queda calcular con ecuación de estado la presión 3, ¿sí? Ecuación de estado, masa constante, la temperatura que calcule, y el volumen 3 que es igual al volumen 2. ¿Sí? Solamente aplicamos ecuación de estado. Bueno, ya llegamos al punto 3. La presión 3 les debería dar en el orden de 273.000, 274, por ahí. $273.900 me daba a mí. $281. Bien, Sofía, está bien. ¿Alguno les da por esos valores?
Bien, bueno. Yo usé 112,14 por 10 a la menos 6. Ah, la masa, yo usé 9. Bueno, por ahí, está bien. Da en ese orden de magnitud. Terminamos con el punto 3, vamos al punto 4. Sabemos que los volúmenes son iguales. Si hacemos el mismo planteo que hicimos para el punto 2, cuando relacionábamos el punto 1 y el 2, acá vamos a hacer lo mismo entre 3 y 4 para calcular esta temperatura. Con eso quiero decir que luego de plantear la ecuación de estado y despejar, me va a quedar que la temperatura de 4 es igual a la temperatura 3, que ya la calculé, los 1166, dividido en B3 y volumen 4. Todo esto elevado, acá dice cualquiera, elevado a la gamma menos 1. Gamma menos 1. Ahora acá nosotros podríamos hacer una cosa. Nosotros sabemos que B3 es igual a B2. O sea que acá yo podría poner B2. Y B4 es igual a B1. ¿Sí? Entonces esto es 1 sobre la relación de compresión. O sea que acá podría reemplazar 1 sobre 7 para poder calcular la temperatura 4. Entonces con la relación de compresión, fíjense también qué importante que es la relación de compresión después que nos permite poder llegar a todos los valores, influye en el rendimiento, influye en la característica constructiva, las temperaturas, y la relación compresión nos da un indicio del rendimiento del equipo. Bueno, una vez que sacamos temperatura 4, ya aplicamos la ecuación de estado en el punto 4, ¿sí? Con la masa, la constante, la temperatura y el volumen. Temperatura 4, dígame cuánto les da, pero en el orden de los 600. Sí, 535 me daba a mí. Pero bueno, 525, 535, está bien. Otro si quiere ahí corroborar el dato. 525 lo dio Octavio. Ok, 525. Después la presión 4 les va a dar aproximadamente 18.000 kilogramos sobre metros cuadrados. Sí, pero bueno, no lo calculemos ya, así avanzamos. Ahora calculemos el rendimiento. Total, acá presión 4 es lo mismo, ecuación de estado con los valores que tengo. ¿Sí? Vamos a calcular el rendimiento del ciclo. Recuerden que les dije que este punto de rendimiento lo podríamos haber hecho apenas iniciamos el ejercicio porque ya conocíamos la relación de compresión. Por ende, con esta fórmula de 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la gamma menos 1, me va a dar a mí el rendimiento del ciclo.
Bien, ¿cuánto les da el rendimiento? 55. Este es el rendimiento del ciclo Otto con estas variables que hemos planteado en el ejercicio de hoy. Bien, ahora, a nosotros había un inciso que nos pedía calcular el trabajo. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo? De la siguiente manera. Vamos a borrar acá, si volvemos a escribir un poquito. El trabajo lo voy a hacer a través de la energía del calor. Voy a calcular, ya tengo todos los datos. Yo tengo el CB, las temperaturas las calculé en cada uno de los puntos de las coordenadas, ¿sí? Y yo con esto voy a poder sacar mi trabajo útil del sistema. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, el calor útil de todo el ciclo va a ser igual a lo que yo perdí menos lo que yo aporté. Perdón, lo que aporté menos lo que perdí. ¿Sí? Es decir, el calor aportado menos el calor cedido o perdido va a ser mi calor útil. ¿Sí? Esto va a ser útil. Ahora, como está expresado en términos de calor, yo para calcular el trabajo lo voy a tener que multiplicar por el equivalente mecánico del calor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por los 427 kilogramos sobre kilocalorías. ¿Qué sería esto? El valor que nos dé acá, cuando ustedes hagan ahora este ejercicio, les va a dar que el calor útil les da 0,04 y le va a estar expresado en kilocalorías. En kilocalorías. Pero lo que nosotros estamos buscando es un trabajo mecánico, por ende tiene que estar expresado en kilográmetros. Entonces a esto lo voy a multiplicar por los 427 del equivalente mecánico. 427, esto está expresado en kilográmetros sobre calorías, sobre kilocalorías. Entonces, con esa transformación o esta equivalencia, ¿sí? Me va a dar a mí el equivalente mecánico, ¿sí? El trabajo. Y el último punto que les pedía, este ejercicio, es la cilindrada, el volumen de la cilindrada. Ese volumen de la cilindrada está dado por la diferencia entre el volumen máximo y el mínimo, ¿sí? Es decir, son dos volúmenes en realidad en este. Entonces ese volumen de la cilindrada va a ser igual al valor del volumen en 2 menos el volumen en 1, ¿sí? No confundan con la relación de compresión, ¿sí? Porque la relación de compresión es justamente al ser una relación, es una división entre un volumen y otro. El volumen de la cilindrada de un ciclo Otto es el volumen 2 menos el volumen 1. Entonces, bueno, para terminar este ejercicio con lo que decía el enunciado, a ustedes les va a quedar solamente, no lo van a usar, por eso no lo hicimos, pero les quedaba calcular la presión 4, ya habíamos hecho el rendimiento, después les queda calcular el trabajo, que lo van a hacer a través del calor útil, pero afectado, digamos, el trabajo nos tiene que dar en unidades de fuerza y distancia, ¿no? O sea, kilográmetros.
Entonces lo tienen que aplicar, digamos, pasar la energía calórica de los kilocalorías, pasar por el equivalente mecánico a 4 por 4,27 y nos va a dar el trabajo. Y por último, el volumen de la cilindrada, el volumen 2 menos el volumen 1. ¿Sí? Y estos son todas las variables, todos los puntos que podamos estar calculando en los ejercicios que les planteé en la guía para el ciclo Otto. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda con lo que vimos hoy? Estas fórmulas están, ya las voy a poner en la presentación, pero está en el resumen de fórmulas que vimos al principio. ¿Sí? Se los voy a dejar. Profe, ¿es Sí. calor o trabajo útil lo de la fórmula que vimos? No, calor. Ah, Calor, porque yo estoy parecía. relacionando esto. ¿Sí? Pero a mí el enunciado, fíjate que me pide, ¿dónde está el enunciado? Me pide calcular el trabajo útil. ¿Sí? Pero para calcular el trabajo útil lo voy a hacer a través del calor útil. La diferencia entre lo aportado y lo perdido va a ser un calor útil. ¿Sí? Entonces, como esto está en kilocalorías, yo lo voy a afectar al equivalente mecánico del calor para obtener un trabajo útil. Bien, ahí entendí eso. Acá, a ver. Ahí está, bueno. Acá está el volumen de la cilindrada. Y me falta agregar algo más. Nada más. Bueno, nada más falta ahí. Bueno, entonces son ahí después le voy a cargar esto. Así tienen las formas que utilizamos para los ejercicios que están en la guía. Y, a ver, si bien esto ya lo venimos viendo clase por clase, ecuación de estado, punto por punto, sacar las coordenadas, es un poco para seguir generando esta práctica, creo que ya lo dije la clase pasada, pero después quizás lo que más nos importa a nosotros de una máquina es el rendimiento, que lo podemos saber solamente con la relación de compresión, ¿sí? Pero a su vez también después ver cómo influye el volumen de la cilindrada, cuál es el trabajo que hace ese equipo para obtener este rendimiento y demás, y por eso también es que calculamos todos los puntos de la coordenada, ¿sí? de este gráfico. Así que bueno, por hoy ciclo Otto lo dejamos acá. La clase que viene vamos a ver el ciclo diésel, y con ustedes fijamos el parcial el 26, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe. Sí, habíamos dejado el 26. Bueno, así que nos queda ver el ciclo diésel, semidiésel y listo, y llegamos al parcial. ¿Sí? Y después ponemos de acuerdo para ver recuperatorios y demás. ¿Sí? Estimo que no va a ser tanta la gente que va a recuperatorios, pero bueno, el que le haga falta, después definimos una fecha. ¿Eh? Así que bueno, chicos, nos vemos el viernes que viene. Gracias por conectarse. Las dudas que tengan me avisan y vamos avanzando paralelo también para sacarse las dudas y no lleguen tan al borde del parcial. ¿Eh? Así que bueno, buen fin de semana para todos y nos vemos en una semana.